Vamos a ver el divisor de voltaje. ¿Para qué sirve el divisor de voltaje? En un circuito en serie con dos o más resistencias, y si nosotros queremos saber el voltaje en una de estas resistencias, vamos a llamarla resistencia 1, resistencia 2. ¿Qué pasa si nosotros queremos saber el voltaje que está en la resistencia 2? La vamos a llamar voltaje 2. Sabemos que existe esta ecuación. El voltaje 2 va a ser igual al voltaje total, en este caso nada más V, multiplicado por la resistencia, donde queremos encontrar el voltaje, sobre la suma de resistencias. En este caso nada más es R1 más R2. Pero ¿de dónde viene esto? Esto lo podemos deducir de la siguiente manera. El voltaje de la resistencia 2 es igual al voltaje total menos el voltaje de la resistencia 1. El voltaje de la resistencia 1 la podemos expresar de la siguiente manera. Esto es igual a la corriente por la resistencia 1. ¿Esto de dónde viene? De la ley de Ohm, que nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. ¿De dónde viene esta corriente? Como será un circuito en serie, la corriente es la misma para las dos resistencias. Por lo tanto, podremos definir que la corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia total, que es igual al voltaje sobre la suma de resistencia 1 más la resistencia 2. Esto lo ponemos en nuestra ecuación y nos queda de la siguiente manera. El voltaje en la resistencia 2 va a ser igual al voltaje total menos el voltaje sobre la resistencia 1 más la resistencia 2 multiplicando a la resistencia 1. Podemos simplificar de la siguiente manera. El voltaje en la resistencia 2 va a ser igual al voltaje total multiplicando a 1 menos la resistencia 1 sobre la suma de resistencias. Por lo tanto, simplificando un poco más, podemos hacer lo siguiente. Este 1 lo ponemos con un numerador y un denominador igual, en este caso R1 más R2 como numerador y denominador, para poder restar con esta otra división. Entonces esto lo arreglamos aquí, y aquí se puede ver que podríamos hacer esto. R1 menos R1 nos daría 0, y finalmente nos quedaría esta ecuación. La resistencia R2 sobre la suma de resistencias, que fue la ecuación que vimos al principio.